Dios, hubo tiempo para utilizarlo, para cambiar, para leer. Algunos partían bien otros me volvían, y que lo cumplimos, ¿verdad? Y gracias a Dios por eso se repartió literatura. Estuvo muy bonito, una soñada para muchos, debe ser muy bonito, pero lo que sea, ya no de barrer, ya no una labor social, sino otra vez ir a repartir la palabra, a procurar evangelizar, porque nuestros jovencitos vayan aprendiendo y que se convierta en una costumbre, porque es muy bonito. Estoy seguro que hay frutos en los cuales vamos a ver posteriormente, vamos a ver esos resultados. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a estar hablando acerca de la Biblia. Algunas personas cristianas tienen algunos conflictos con la Biblia, porque el diablo se encarga de meter ideas en cuanto a la Biblia. Y luego ahora YouTube es terrible, ¿no? Es terrible. Yo pienso que es más negativo que positivo. Porque si encontramos críticas de cristianos contra cristianos, y encontramos también gente que no es cristiana atacando a la Biblia. Y son muy claros. A mí me gusta que si alguien va, a menos cuando yo no leía, mis argumentaciones eran directas, muy contra algunas cosas de Dios. Y cuando alguien ataca la Biblia, a veces me da risa, porque lo que dicen no tiene peso. Muchos cristianos están siendo afectados por los ataques a la Biblia. Los ataques a la Biblia comenzaron desde que comenzó el cristianismo. De una manera, vamos a leer ahí en Salmo 12:6. Salmo 12:6, uno de los salmos, uno de los versículos que se convierte en algo hermoso para los que aman la palabra de Dios. Entonces dice la bonita palabra de Dios: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Está hablando de la mejor manera de purificación de la plata en aquel entonces. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor tan grande, Señor, que nos ha dado tantas cosas, tantas bendiciones, tantas misericordias. Y entre esas bendiciones grandísimas está tu palabra. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no cerrar los ojos ante los ataques contra tu palabra, pero también ayúdanos, Padre Celestial, a que estemos firmes en plena confianza de que tu palabra, tú hasta este tiempo has permitido que permanezca tal como nos puede bendecir. Te damos gracias, precioso Dios. Ayúdanos, por favor, necesitamos tanto de ti. Ayúdanos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Alguno podrá decir: yo no tengo ese problema. Cuando estudiamos a fondo la Biblia,
Hay tanto que se aprende. Y una de las cosas que se aprende es que nunca alcanzaremos a saber todo lo que Dios quiere que sepamos en esta tierra. De tanto que es, tan grande que es el universo de la palabra de Dios. Todos sabemos, hermanos, que escuchar o leer la Biblia, ¿qué produce? Fe. Escuchar o leer la palabra produce fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos sabemos esto, los que ya tenemos más de 2 meses, más de 3 meses. También sabemos, hermanos, que el estudio de la palabra, solamente estoy mencionando 3 detalles. El estudio de la palabra nos hace sabios. Según el Timoteo 3:15, que de la niñez ha sabido de las sagradas escrituras, las cuales se pueden ser sabios. ¿Para qué? ¿Sabios para qué nos puede hacer la escritura? Yo quiero que lo digan porque esto es importante. Sabios para la salvación. Y se lo está diciendo a un pastor cristiano que sabía mucho de la Biblia desde niño. Sabios para salvación. Todos sabemos eso, aunque a veces, bueno, todos sabemos, hermanos, también que si estudiamos la palabra de Dios, nos va a ir bien. La persona que guarda en su corazón y practica la palabra de Dios, le va a ir bien. Cuando uno se vuelve medio adelantado y se va uno a pensamientos, costumbres, aunque no sean totalmente pecaminosas, pero que no son obedecer a Dios, terminamos mal. Al menos cuando vemos medios amargados. Dice la bonita palabra de Dios, Salmo 1, 2, 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado cuando corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? ¿Usted conoce esos valores, esas referencias? Todo lo que hacen, ¿sabe qué? Aman a Dios. ¿Sí? Todos sabemos eso. Pero también en Deuteronomio, también dice de 12, 28, dice la palabra de Dios: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Si amamos a nuestros hijos, hermanos, vamos a pegarnos a la palabra. Ahora, cuando leemos estos versículos, surge la pregunta: entonces, ¿por qué hay hermanos, hermanas que no les interesa mucho estudiar la Biblia? ¿Por qué hay hermanos que son muy superficiales en el conocimiento de la Biblia y no les interesa saber mucho más? ¿Por qué? ¿Será que acaso estas personas pueden hacer ese argumento más corriente? No tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Hermanos, yo ya he trabajado y ya cansado, no jodo. Y a pesar de mi trabajo, tal vez porque también me se llama mal la palabra de Dios, pero cuando estoy cansancio, que la persona llega cansada del trabajo, a veces no necesita hacer un trabajo de que se canse físicamente, sino mentalmente. Los dos casos, lo más
Lo que más tiende a hacer el hombre es llegar, salvar a la esposa, a los niños y agarrar el control de la vida. Acostado ella se va. Y entendemos eso. Tenemos que entender eso, la gente está cansada. Pero el amor a Dios, dice Pablo que el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo me constriñe, me obliga. Por muy cansado que estés, aquí al escritorio, sacar la Biblia y ponerse a estudiar la palabra de Dios. Ese es uno de los argumentos, no tiene tiempo. Otros dicen, es que no lo entiendo. Bueno, nada más es recomendable orar antes de leer la palabra. Hay muchas recomendaciones. Es que tal vez no le crea a Dios. Cree en Dios, pero no le crea a Dios. Porque esa es la palabra de Dios. Tal vez no le crea a Dios. No le interesa a Dios. O lo que está haciendo más en este tiempo, tal vez no tiene confianza en la Biblia. Tal vez no confía en la Biblia, es que son contradicciones. Y luego pues hay tantas versiones, tantas Biblias, si una dice una cosa, otra dice otra cosa. Y comienza a dudar de la palabra de Dios. El primer enemigo que encontramos en la historia del cristianismo se llama el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el primer enemigo del cristianismo y de la Biblia. Fue el primero que quemó cristianos y quemó templos. Y llegó a quemar templos llenos de cristianos y de Biblias, quemó Biblias. Satanás desde el principio sabía a qué tenía que tirarle. Yo jugué básquetbol cuando estaba en la secundaria, yo era un jovencito, yo no, la secundaria no la terminé, ya joven la terminé. Y éramos del equipo de los pingüinos, imagínense por qué nos dirían los pingüinos. Bueno, éramos los chaparitos. Ahí andábamos corriendo, pero los grandotes nos ganaban. Y algo que nos enseñaron es que sobre el peligroso. Ataca peligroso. Estorba el peligroso. Satanás sabe que la palabra de Dios es peligrosa para él. Y lo que yo quiero, hermanos, es que usted confíe en la palabra y se apasione por la palabra. Luego nos vino otro enemigo también de Roma. Otro enemigo también muy peligroso, el que perseveró, permaneció hasta la victoria. Y se llamó, o se llama, romanismo. Aquí se evita mucho hablar en contra de otras iglesias, y es bueno. Pero lo estamos mencionando porque es uno de los enemigos de la Biblia. Ellos monopolizaron la interpretación de la Biblia. Nadie podía interpretar la Biblia más que los clérigos. Otra cosa, ocultaron la Biblia. La gente del pueblo, la gente sencilla, no se le permitió leer la Biblia durante muchos siglos, a partir del siglo IV. ¿Sí? La persecución acabó en el 313 con el edicto de tolerancia de Constantino. Y comenzó un movimiento que parecía cristiano, que parecía pagano. Sus primeros concilios fueron en contra de herejías y más
Unidos la palabra de Dios estaba guardada. Fíjense qué curioso. Una iglesia que tendía a la idolatría cuidaba de la palabra. Eso es una bendición de Dios. ¿Sí? Pero después esa religión pues hizo fea. Y comenzó a ocultar la palabra de Dios, de tal manera que en un momento dado la iglesia, esa iglesia romana, prohibió la lectura de la palabra de Dios. Yo me acuerdo que hace, no sé, 7 o 8 años, yo estaba hablando con un hombre que tenía una tienda y le digo, ¿usted puede leer la Biblia? Dice, no. Él pertenecía a un grupo que estaba muy, no, ya ve que hay muchos grupitos que se meten en las iglesias con diferentes nombres y ahí están fieles a la iglesia romana. Y él me dijo, no, nosotros no podemos leer la Biblia porque no tenemos la capacidad de interpretarla. Lo prohíben oficialmente, no, pero las recomendaciones no lean la Biblia hasta que te la lean los doctores, los que sabemos. Y todavía, hace unos 8 años, en la forma práctica estuvo la iglesia católica prohibió la palabra. Fíjense que allá en 1564, surgieron un grupo de hombres valientes, hermosos, que amaban la palabra de Dios antes de la reforma. Esto le voy a decir por ahí, los valdenses. Los valdenses fueron los primeros que sacaron colportores. ¿Qué es un colportor? Una persona que se dedica a repartir la Biblia. Todavía no había imprenta, entonces eran copias hechas a mano. Y el catolicismo estaba imperando, entonces los valdenses comenzaron a repartir Biblias y fueron, porque primero eran católicos, los excomulgaron, los sacaron de la iglesia, luego los persiguieron y al último casi los acabaron. Todavía existen los valdenses. Y ellos intentaron el trabajo del colportor, repartir la palabra de Dios. El año de 1450, se inventa la imprenta. Entonces había facilidad de sacar muchas Biblias, imprimir muchas Biblias. En el mundo católico no se permitía la Biblia, pero ya ve que siempre hay gente rebelde y pensaban escribir Biblias. De 1450 a 1517 son 67 años. Se imprimió la Biblia y en 1517, 67 años después, Martín Lutero clava sus 95 tesis allá en la iglesia, y que leerle bien porque de Wittenberg, Alemania. Y hay que recordar que nada más había 3 solas, no 5 solas. Las 5 solas aparecieron el siglo pasado. 3 solas. La primera sola es la sola escritura de Martín Lutero. La sola escritura contra la tradición. ¿Sí? Qué hermoso como Dios ayuda y bendice a su pueblo. Las otras son la escritura contra la tradición, sola fide o sola fe contra las buenas obras, entre ellos los sacramentos, y la sola gratia o sola gracia contra los méritos humanos. Eso fueron los 3 solas. En 1517, cuando comencé el protestantismo. Luego sigue la historia
Encontramos otro enemigo de la Escritura. Y uno dice, no, pero no se pusieron contra la Biblia. Sí, se pusieron contra la Biblia. El darwinismo, la evolución. 1859, Charles Darwin escribe El origen de las especies. Esto es con doble intención. El origen de las especies, donde se nos habla de que nosotros no venimos, como lo dice la Biblia, sino que venimos desde un canto de cultivo, un pequeño microorganismo, no sé cómo le dio vida, qué le dio vida, ellos no saben qué le dio vida, pero le dio vida y luego otros organismos, y comenzaron a ver organismos microcelulares y después algunos componentes más amplios hasta llegar a formar un pequeño animal de agua. Y después más y más hasta que salieron los reptiles, los peces, los reptiles, luego los cuadrúpedos, luego las aves. Yo creo que las aves están antes que los cuadrúpedos. Y eso, hermano, cuando un cristiano a veces le pega. Le voy a decir una cosa. Hay una versión, yo amo a mis hermanos de los cuales voy a comentar. Pero ellos tienen una versión de la Biblia que se llama versión recobro. Mire, primero que vino un hombre que se llamaba muy bueno, hermoso, espiritualmente, chino, ¿no te acuerdas? De la liberación del espíritu. ¿Qué sermones, qué libros tan preciosos? Watch, maní, chino, entregado, sufrido, fiel, valiente, en un país que no creía en Dios. Luego sus seguidores, ya hubo algunos seguidores, y en estos últimos tiempos, hablando de 30 años para acá, comenzaron también a tomar la batuta de esa organización muy grande y sacaron algunos libros también muy interesantes y hicieron una Biblia de cobro. A veces yo tengo la nota, ¿sabes? Por la consulto. Pero en su Biblia de cobro, ellos ahí en Juan 1, 1 y 2, donde se habla de la teoría de la brecha, dice en el principio creó los cielos y la tierra. Y luego dice, este versículo está muy distante del segundo versículo. Puede ser cientos de años, miles de años, 1 millón de años. En el principio que dio los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y preguntas que uno cualquiera se hace, ¿por qué estaba desordenada y vacía? Y comenzaron a ellos a creer en esa teoría de la brecha que dice que entre esos dos versículos hubo mucho tiempo, muchos millones, esto con el fin de favorecer la evolución. Y claro, no se puede totalmente de acuerdo con la evolución, pero no es funcional. Nosotros tenemos, hermanos, que tener una plena fe. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Convicción. El cristiano es una persona de convicción. El cristiano tiene certeza. No puede andar divagando ahí con que sé la Biblia, no la sé, me interesa, no me interesa. Vuélvete sabio en la palabra de Dios para que a ti nadie te mueva de lo que estás creyendo y cuando venga el Señor vas a entregar buenas cuentas. El romanismo causó daño, luego vino la teoría de la evolución
Mira, hay mucho que decir, mucho que decir. Hay dos cosas que yo no le oí. A lo mejor porque era el número, disculpe. No le oí ni a la evolución, no le oí ni a la filosofía. No vamos a tener tiempo tal vez de hablar de la filosofía, que es otro enemigo de la palabra de Dios. Pero me metí a ver cosas de la evolución. Me metí a ver gente que hablaba en favor de la evolución. Y me sabía, hermano, muchas cosas en cuanto, como si no fuera una evolución misma. Y me sabía muchas cosas en contra de la evolución, y algunas cosas me acuerdo. Para empezar, la teoría de la evolución no es otra cosa, es una teoría. Improbable, porque si no, ¿cómo no? Tenemos una estructura bien elaborada, tenemos nombres especiales, preciosos, para explicar cada uno de los eslabones que conducen al actual hombre. Es una teoría, hermanos, y no es científica. La evolución no es científica, lo voy a explicar por qué. El método científico implica experimentación. No se puede experimentar. Planteamiento, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. Son los 5 pasos del método científico. No se puede. Necesitaríamos revisar millones y millones de años para poder comprobar que la evolución es cierta. Hay que entender también que el creacionismo tampoco se puede comprobar. Las dos cosas se creen por fe. Así se hace. Hay muchas preguntas. Yo creo que hay una persona que saca cosas operativas. Cuando la Biblia dice tengo preguntas. Yo también tengo muchas preguntas. Si usted sabe los faraos de la evolución, los más conocidos, ¿sí lo sabe? Pues interesa. Busque ahí fraudes de la evolución. ¿Sí? Miren, el arqueólogo, bueno, el Homo sapiens, nosotros los chicocludos, los actuales, miren, unos cerebritos, y nomás nos andamos cuidando de que no nos vean la cara. Si estamos en terreno, somos más capaces, pero nos salimos a la vez, no, somos abusados. Ese tipo de hombres, de acuerdo con la evolución, los más queridos le dan 90,000 años. Eso no 90,000 años. El hombre, que actualmente es. Otros, hablando del gran cumplimiento, tanto el Homo sapiens como el Homo sapiens sapiens, habla de 200,000 años a 300,000 años de antigüedad. Yo voy a decir algo que es muy absurdo. Miren, el arqueólogo británico James, lo voy a leer, Mellado, en 1961 descubrió la ciudad en Turquía, la ciudad más antigua, cercana de 15 niveles, la que consideran, actualmente la ciencia considera la que fue la ciudad más antigua del mundo, en Turquía, ahí cerca del Tigris y del Éufrates, donde se originó bíblicamente la humanidad. Y la antigüedad que le dan a esta ciudad es de 6,700 a 5,650 años antes de Cristo. Ahora hay que pensar, hermano, si el hombre tiene 200,000 años, como nosotros, vamos, 90,000 años, entonces, ¿qué hizo? En casi 80,000 años, que no construyó ciudad. Las civilizaciones
más antiguas, desconocidas por la ciencia, tienen lo mismo, 6.000, máximo 7.000 años, y se originaron allá, como dice la Biblia, en la Mesopotamia, aunque ahora ya están hablando de la India y de África. Y tienen que inventar, tienen que poner pruebas, ¿verdad? ¿Qué hicieron los primeros hombres tan inteligentes como nosotros para no construir, para no edificar, para no fundar una civilización tan grande como Egipto, como las viejas civilizaciones Ur de los caldeos, Babilonia, Nínive? Tuvieron que pasar cerca de 70.000 años que aquellos estaban cruzados de manos, estaban ahí, no fumaban, estaban sentaditos, ahí, esperando que pasara un dinosaurio para comerse. ¿Qué hicieron que se den la vida? Y esto es lo que dicen ellos. ¿Qué edad tiene la Tierra? Según la teoría de la evolución. 4.543 millones de años. La Tierra tiene, dicen ellos, 4.543 millones de años. Esto presenta serias dificultades. No me voy a mencionar tres porque me acordé de tres, hay más, muchas más. La rotación de la Tierra. Usted sabe que la rotación de la Tierra va de un nivel. Usted habla de tronco. Nosotros nos gustaba el tronco y lo cachábamos y de todo se tenía que poner. Porque se llama, pero el viento y la fricción contra la mano, contra el piso, la frenaba. La Tierra tiende a frenarse. No es lo mismo, ni siquiera el eje de la Tierra es lo mismo que hace años. La Tierra dejaba eso es uno de los problemas que presenta cuando dice que tenemos 4.543 millones de años. Otra cosa es la salinidad de la Tierra, de la salinidad de los mares. Ya estaremos como el mar muerto, el mar muerto ya. Y hay otros lugares que pura sal, hermanos. En Argentina hay una que era un lago y es pura sal. Eso es una cosa que se opone a los 4.543 millones de años. La sobrepoblación. Hermanos, en 90.000 años que tiene el hombre, y en millones y millones de años que tienen los animales, ya no cabríamos. Hay muchas cosas. Hermano, hay gente que le da mucho crédito a lo que es la evolución. No le voy a la evolución, no le voy a la filosofía. Estudien, busquen ideas en la palabra de Dios, confíen en la palabra de Dios. Algo que vino a afectar mucho, hermanos, a la credibilidad, a la fe de los cristianos, fue la escuela de la alta gente, que yo una vez hablé sobre ellos. No voy a hablar mucho de ello, esto lleva poco tiempo, ¿sí? Entonces, la alta crítica en el siglo XVIII, el médico francés Jean Astruc, médico francés, él comenzó a hacer su hipótesis documentaria. Empezó, si están tratando la Ilíada de Homero, ¿cuál es el otro libro famoso de Homero? La Odisea. Ya lo escudriñamos y ya vimos quién lo escribió, qué dudas hay sobre la Odisea, sobre la Ilíada y sobre otros libros importantes. La República de quién? De Platón. Son sus libros, los analizaron. Y luego este hombre se le ocurrió analizar la Biblia en un sentido parecido. Lo que él analizó mucho más fue el estilo del escritor. Eso fue el Pentateuco. Encontró con que el Pentateuco
había sido escrito por más autores, no nada más por Moisés. Se basaba en los nombres de Dios, se basaba en los nombres de Dios que aparentemente van cambiando. Primero es Elohim, luego también está incluido Adonai, también está incluido ya ven que luego tenemos hasta 7 nombres, Jehová Nisi, Jehová Rafa, y eso confundió a Jan. Y entonces llegó a circunstancias de que se lo escribieron varios autores a través de varios tiempos, y decía que el estilo también cambiaba. ¿Durante cuánto tiempo escribiría Moisés el Pentateuco? Es bien claro que duró muchos años para escribir el Pentateuco, porque lo que escribe Deuteronomio es una repetición de eso. Y pasaron años, ya están a punto de entrar en la prometida, verdaderamente entrar en la tierra prometida, y escribe Deuteronomio. Todos sabemos que los que acostumbran a leer libros, sea novela o sea de otro tipo de libros, sabemos que la persona que escribe va cambiando su estilo con el paso del tiempo, va madurando. Eso no lo vio ya. Dijo, no, es otro autor. Y no solo eso, hermanos, empezaron a decir que la Biblia era una serie de invenciones, cuentos chinos, mitos y leyendas. Y la gente se lo. Después vinieron, hermanos, en los siglos venideros, otros. La alta crítica se convirtió en una escuela preciosa, grande, hermosa, y comenzaron a hacer amigos la Biblia. No solo hablaron del Pentateuco, hablaron y dijeron los milagros no existen. A esa conclusión llegaron, los milagros no existen. Allá cuando se abrió el mar rojo, no, eso no es cierto, eso es para impresionar a las personas, a los que leen. Pero no solo eso, hermanos, ellos llegaron a la conclusión de que el nacimiento virginal de Cristo no puede ser, porque no existen los milagros. No existe los milagros de Cristo, no es cierto, no son. No son milagros, porque los milagros no existen. Y luego, la resurrección de Cristo tampoco, porque es un milagro. Y una bola de cosas. Y mucha gente cristiana ha leído esto. En parte se moderniza. Y incluso las doctrinas cristianas actuales tienden a hacerse un lado de los milagros. Aguas. Porque si los milagros no existen, no existe el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¡pam!, le da un cambiazo tremendo, milagroso al individuo, a la mujer. Y se nota más en la gente muy pecaminosa. Es una persona que era allá, se iba en las noches a trabajar y ganaba una mujer y ganaba más o menos dinero, a veces llegaba a borracha. Pero un día alguien llegó y le predicó, le habló del amor de Dios en Cristo Jesús. Y le hablaron del poder transformador de Jesucristo. Y de lo que dice la palabra de Dios. Y esa mujer se transformó, entregó su vida a Jesucristo y ahora es una santa, como María Magdalena. El milagro ya ha afectado lo que el enemigo ha dicho a los cristianos. Sí, ha afectado, ¿no? Miren, hermanos, actualmente hay gente que critica mucho la Biblia. Muchos. He encontrado chamaquitos, digo chamaquitos, 17, 18 años. No sé de dónde pienso, no sé hijo de quién será, hijo del ateo más famoso de su colonia, ¿no? Pero critican a la Biblia. Sí, la loco.
Hay algunos que encuentran, se ve un espectro de muchas líneas. Cada línea es un error de la Biblia, una contradicción de la Biblia. Cientos, así como me mando, pero muchas líneas. Ellos encuentran esa cantidad de errores de la Biblia. ¿Estás creyendo tú que la Biblia tiene errores? Ten cuidado. Hay mucho que hablar de lo que estamos comentando. Yo estoy diciendo algunos detalles solamente. Los estudiosos, esos que se queman las pestañas buscando cristianos valerosos, esos que han tenido el valor de pararse frente a los que dicen que saben y convencerlos, explicarles. Ellos han llegado a ver que de miles, cientos de contradicciones de la Biblia no existen más que por razones, no las sabemos, posiblemente sean mal hechas, 4 a 6 aparentes contradicciones. Pero por cierto, tampoco están seguros de que sean contradicciones. Hermanos, no vamos a hablar de otros enemigos. En cuanto a las aparentes contradicciones, hermanos, había un varón, pastor, yo no me acuerdo dónde, si no me acuerdo, ya tengo años. Él estaba sacando las aparentes contradicciones de la Biblia. Mire, qué explicación, qué correcta explicación daba de las aparentes contradicciones. Le voy a decir nada más 3 cosas, porque no tengo mucho. Hay una aparente contradicción, los textos parafraseados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Cuando tú ves una lectura en el Nuevo Testamento y vas al Antiguo Testamento, que te manda, la misma Biblia te manda al Antiguo Testamento, y encuentras como que no dice exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Está parafraseando el Antiguo Testamento por algo más. La versión que el Señor Jesucristo leía era la Septuaginta, que esa es hecha 3 siglos antes de Cristo. La Septuaginta. Pero no sabemos que existe la Septuaginta, existe la versión hebrea. Los hebreos tenían el Tanaj desde muchos siglos antes. Entonces, la Septuaginta es una versión que toca el griego no clásico, y entonces hay esa diferencia. Entonces por eso encuentras diferencia en las traducciones. No te puedo explicar más, se me está acabando el tiempo. La hora exacta de la crucifixión, Marcos 15, 22, 25 y Juan 19, 14. Representa 2 diferentes horas de la crucifixión de Cristo. 2 diferentes horas. La respuesta, hermanos, es que Juan usa el sistema romano. Es una especie de T. Y Marcos usa el sistema judío como el signo del diámetro. Un ángel y 2 ángeles. Mateo 28, 1. Está María Magdalena y otras, es decir, y otras mujeres, y solamente hay un ángel. Pero en Lucas, también en Lucas 2:4 parece no es cierto, Lucas 2:24:1, viene un grupo de mujeres, no nada más María Magdalena y otras, es un grupo de mujeres con el versículo 10, Lucas 24:10 te explica que es un grupo, y muchas mujeres. Entonces no son el mismo grupo. Ahí existen 2 ángeles. Los que quieran dejar la Biblia dicen, por fin, era un ángel o eran 2 ángeles. Bueno, eran diferentes grupos. Para terminar, hermanos, yo quiero, hay mucho que decir.
En primer lugar, hermano, yo quiero hacer unas recomendaciones. Asegúrate de estar plenamente convencido de que Dios preservó su palabra por amor a nosotros. ¿Tú crees que Dios preservó su palabra por amor a ti? ¿Que no hay equivocaciones? ¿Que lo que dice es verdad? O como dice el texto, que ha sido refinada en el horno de fuego 7 veces. Así como hay mucho ataque. Asegúrate. La Septuaginta del siglo III antes de Cristo es una cosa que nos ayuda. Más de 5.000 escritos antiguos. Durante casi 2.000 años, la misma Biblia ha sido nuestra bendición y mucha gente ha sido salva leyendo la palabra de Dios 2.000 años. Segundo lugar, para estudiar la Biblia, recuerda que Dios es espíritu poderoso. Por lo tanto, su palabra es espiritual y poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos. Que parte el alma, parte el espíritu, parte los tuétanos y cambia. Dice Jesucristo, la palabra que Dios ha hablado son espíritu y verdad. Cuando leas la Biblia, no la uses como si estuvieras por un diccionario. Aquí hay poder. Hay poder. Tienes que afinarte con el espíritu de la palabra. Tienes que afinarte con el Espíritu Santo. Tienes que afinarte. Tu espíritu tiene que afinarse con el Espíritu de Dios y con el Espíritu de la palabra. No leas como si fuera un libro de texto. Es diferente. ¿Qué? En el poder de Dios. Y por último, hermano, recuerda que la palabra actúa en nosotros. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 2:13 cuando nos acabamos. 1 Tesalonicenses 2:13. Dice, leo, mira lo que dice la bendita palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, la cual actúa. Esta palabra actúa en nosotros los creyentes. ¿Tienes una vida sana para agradar a Dios? Métete a la palabra. Y Dios te va a dejar decirme por qué Él cumple lo que dice. Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Yo quiero que oremos, hermanos, y yo quiero que ustedes digan, Señor, quiero leer más palabras. Amén. Tu palabra dice que tú produces el querer como el hacer. Pues produce en mí el querer como el hacer. ¿Sí? Quiero leer la Biblia más, quiero amarla más, quiero aprovecharla más, quiero dejar de ser mi. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Ya se durmieron? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a buscar más, aunque llegue cansadito, hermano. Ese es su punto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, precioso Dios, porque nos hace sabios, porque nos transforma, porque obra en nosotros. Gracias, Dios te pido, Padre Celestial, que a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, les estés motivando a buscar más. Hay muchos consejos sobre la manera de estudiar. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre. Gracias, pero se me va a cambiar la pantalla de video. ¿En serio? Gracias, Dios. Tengo un amigo que es buenísimo. Es buenísimo para decirlo.